Hola, hoy en Retrologando pues vamos a recorrer un poco con la rapidez y la superficialidad que nos caracteriza, pero bueno, en fin, vamos a entrar un poco en lo que es la trayectoria artística de Albert Boadella junto con el Juglars. Albert Boadella nace en 1943 en Barcelona, pues con 19 años, él ya le atraía mucho el teatro, lo que era el espectáculo de provocación, algo que será constante en su trayectoria, y junto a Carlota Soldeville y Antón Font funda lo que será el grupo de trayectoria inconsumable, de un grupo de una influencia y de una presencia absolutamente, o sea, no sé cómo decirlo, son inevitables, que es el Juglars. Juglars. ¿Juglar en qué consiste? Pues consiste en un grupo de teatro donde el proceso no es el sistema clásico, donde hay un empresario que llama a un productor o a un director, perdón, o un director o un primer actor que recurre con un empresario queriendo hacer un texto ajeno. No. El Juglar, el proceso es de creación desde el inicio. Es decir, él, normalmente Boadella, propone un tema, empiezan a darle vueltas, los actores, los que componen el grupo, todos. La primera época hubo una serie de actores, bueno, pues gente tan importante como Ferran Rañé, por ejemplo, como Pepe Rubianes, colaboró con Juglar, en fin. Y en la etapa más reciente, pues, por ejemplo, Ramón Fonseré o Toni Elías han sido pues personas de primerísima importancia en Juglar, tanto como Boadella. Bien, en el proceso, entonces él plantea un tema que normalmente lo suele imponer él. Empiezan a trabajar, empiezan a pensar qué personajes lo pueden desarrollar, qué estructura se pretende hacer en escenario, empiezan a desarrollar las distintas escenas. Él muchas veces no está Luis Elías o quien sea, alguien que iban los mismos actores recreando los personajes, y entonces él va unificando todo el proceso que se va generando allí. En el Rubí, había antes, ahora no lo sé, la carpa del Rubí, ellos tenían allí pues el laboratorio de trabajo. Entonces allí pues se reunían y cada día, cuando quedaban pensados, empezaban a pum, 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 pum. Y una vez que tenían ya establecido más o menos el texto, es cuando empezaban los ensayos, digamos, ya más como el resto de las compañías. Y ya empezaban los estrenos, los montajes, tal y que mal. El caso de particular de Boadella es un personaje un tanto contradictorio y así como incuestionable, indudable, y no seré yo quien lo discuta. Es un hombre de talento, un hombre de valía, un hombre que conoce mucho del teatro, que tiene una gran percepción de lo que el público puede reaccionar bien, a lo que puede interesar al público o lo que no, así como también pues tiene un gran talento. O sea, no vamos a decir aquí, un hombre que sabe encontrar las claves de lo que quiere mostrar, sabe también, es suficientemente inteligente, porque es muy inteligente, para apoyarse en el trabajo de los demás. Es un hombre con carisma, es un hombre que sabe llevar las cuestiones. Y así este grupo pues ha sido... Siempre ha habido polémica. Es que pasa una cosa, Boadella... Yo creo que las dos claves de Albert Boadella son la provocación, permanente, siempre, siempre. Y por otro lado, el espíritu beligerante. Él tiene que buscarse un enemigo. Él tiene que tener un enemigo enfrente y pelear con él, siempre. O sea, es cuando le ha funcionado bien el teatro y todo lo que es el espectáculo de su vida. Lo que ocurre es que esa beligerancia a lo mejor impide una coherencia personal. Porque, por ejemplo, entre sus enemigos pues, han estado los militares. Ya repasaremos con lo del tema de la torna y todo aquello. Por supuesto, el franquismo, en fin. Después era la Generalitat y Jordi Pujol a la cabeza. De Jordi Pujol yo le he visto insultarlo en televisión y meterse con que el Jordi Pujol tenía tics, hacía cosas y tenía tics. Entonces el periodista de turno, dicho sea de paso, que Boadella no se metió con Pujol. Al principio, hombre, Operación Bulla, una obra temprana, pero era más suave. Pero claro, la TV3 le encargaba programas.
Entonces, él mantenía las formas más o menos, hasta que dejó de recibir los encargos o aceptar las propuestas, la TV3 de Cataluña. Entonces ya empezó a degüello. Y él acusaba y atacaba a Pujol y hacía una sátira en una obra de teatro, en dos, pero bueno, sobre todo en una, por tener tics, que es como meterse con un señor por ser cojo, por ser tartamudo, yo no sé, es una cosa que a mí me parece, pero bueno, allá cada cual. Pero es que ese periodista, molesto, le dijo, oiga, ¿y por qué no dice lo mismo de Narcís Serra, que era un vicepresidente del gobierno, que era amigo suyo, no rival, y que era del Partido Socialista, que él en aquel momento apoyaba? Y él dijo que es que no era lo mismo, porque Pujol siempre tenía los tics y Narcís Serra, que él lo conocía, nada más que tenía los tics en público, porque en privado no los tenía. Fíjate tú qué argumento más demostrable. En fin. Y después, cuando él fue, y el Partido Socialista le ha contratado programas de televisión, como ya veremos, y después pues dio un giro y hasta que Esperanza Aguirre se lo llevó a los teatros del Canal, o sea, el Partido Popular, pero el más radical del Partido Popular, hacia la derecha. Y ahí está, haciendo sus cosas en el Teatro del Canal, que bueno, a mí personalmente ya no me interesa tanto, pero bueno. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Pues que ideológicamente, pues, va y viene, es una cosa que no... Hombre, el argumento es que una persona, un artista, no se tiene que dejar dominar o limitar su libertad por una ideología concreta, de acuerdo. Pero entonces no pretendas vivir como, en este caso, pues de subvenciones y de ayudas públicas, que ha disfrutado de muchas, como veremos. Pero ya que estamos en esto de... Yo no, un momento, un paréntesis. Yo soy favorable a Boadella, o sea, mi Boadella me ha tratado siempre muy bien, yo he tenido trato con él, es un hombre muy divertido, muy simpático, muy asequible, un hombre muy inteligente, que además no es nada creído, es un hombre muy generoso, muy amigable, pero yo estas cosas, algunas sí se las he dicho en la cara, otras no, pero es que es una cosa que pienso y que tampoco es necesidad de decírselo así, pero vamos. Porque, por ejemplo, en otro caso que veremos más adelante, ¿qué ocurre con la creación del Juglar? Él siempre era Juglar, firmaban los espectáculos Juglar, no ponía el verbo Adella, ponía dirección al verbo Adella, o Concepción, o no sé qué. Hasta que en un momento determinado él empieza a firmar los textos como al verbo Adella, ya no Juglar, cuando toda la vida había estado explicando que la creación era colectiva. El caso más sangrante de esto es La Torna, y ya vamos a centrarnos un poco en los espectáculos. Hay que decir que, bueno, empiezan con unos espectáculos más o menos, pues bueno, que no tienen mucha trascendencia. El Juglar, se habló. En el año 1971 hacen Crue Lubris, tema con connotaciones sexuales, tal. Y esto ya sí funcionó bastante bien, como funcionó bien en 1972 Mary Dose. Bueno, una obra que... Y ya en el 74, Alias Serrallonga, donde la persecución tal del bandido aquel, un bandido, alias Serrallonga, que lo fusilan, que hay la famosa anécdota de que cuando disparaban con la escopeta, pues usaban salva, usaban fogueo, pero uno estaba muy cerca, o le habían metido un cartucho que no era, o no sé qué, le metieron un viaje en la espalda, le metieron un tiro que lo dejaron libre. Vamos, no lo mataron, lógicamente, pero lo dejaron listo de papeles, claro, pero bien. Eso en el 74. En el 77 tenemos La Torna. La Torna es una sátira al proceso y en los últimos días de Heinz Chess. Heinz Chess era un alemán, bueno, un anarquista que vino aquí a España, lo cogieron, pam, hizo de estos bueno, pues que supuestamente tiraban bombas y recurrían a la violencia. Y fue uno de los dos últimos a los que le dieron garrote vil en España. Fue este señor. Tras su proceso militar correspondiente. Esto Boadella lo satiriza en una función, Boadella, el Juglar, y a él lo detienen. Le hacen un consejo de guerra y lo condenan a la cárcel. Bueno, él está en la cárcel, finge una lesión, una cosa, una enfermedad, lo llevan al hospital y se escapa. Y se va a Francia. Bueno, ¿qué ocurre con La Torna? Porque después volveremos sobre ello. Cuando le están juzgando, él argumenta que la creación no es de él. Que todos los miembros de Juglar, entre ellos Ferran Rañé, por ejemplo, recuerdo, y esta también, la que hemos dicho, Carlota Soldevilla, entre otros, también habían contribuido a la creación del texto. ¿Consecuencia directa? Pues se van los militares a por ellos y los detienen también. Oiga, ustedes que han colaborado, hombre, sí, pero bueno, él se escapa, bueno, y ya lo demás es historia. Hasta aquí La Torna, después ya digo que volveremos.
Él vuelve y se implica en el catalanismo. Él empieza con el tema del catalán. De hecho, las únicas obras en catalán que hace directamente son estas. Por ejemplo, bueno, ya que por estamos, pues mira, la torna la tenemos aquí. Esta es la edición de Pipirijaina de la torna, que no lo he dicho, pero ya que vamos repasando algunas obras, pues no la enseñamos las que tengo, que creo que son las que hay, creo que no hay más, pero puede ser que las haya. Pipirijaina, la torna dels juglars. La torna dels juglars, ¿cómo se ve? Dels juglars. Ojo, es que eso tiene miga después. A su regreso a Barcelona, años 78 y 81, respectivamente, MS Catalonia y Operació Obú. MS Catalonia es una especie de experimento, una obra muy experimental, que es donde colaboró, por ejemplo, Pepe Rubianes, pues sobre un nacionalismo exagerado en Cataluña. Un experimento, bueno. Y Operació Obú es equiparar al presidente de la Generalitat con el Obú de Albert Jarry. Es decir, un hombre que es el dibujo este que aparece aquí. El Obú, muy conocido. Un hombre pues, que pierde la cabeza, en fin. Esta obra será, no el germen, será la primera versión de lo que será, unos años después, otra obra que también nos referiremos a ella. En 1981 también es Olympic Man Movement, también publicado en Pipirijaina. Esto era un espectáculo, pues que prácticamente el texto no era un texto muy dialogado, era muy de gesto, muy de coreografía, muy de mimo, es de expresión corporal y tal. Fue un espectáculo, como siempre, ya digo, la sátira, pues ya hemos visto el catalanismo, que al principio le interesaba, no demasiada burla, pero algo hay, y Operació Obú, cuando ya se están deslindando del 81, sí, pues entonces ya ataco a los catalanes, cuando antes había atacado a los militares, con Serrallonga y a la dictadura y tal y cual. Olympic Man Movement es un poco, pues unos comentarios, podríamos decir un texto en contra de la masificación del deporte y tal. Bueno, en 1983 es su primer ataque furibundo a la Iglesia con Teledeum. Un ataque, bueno, una sátira, una burla, en mi opinión, muy acertada, muy divertida. Allí un cónclave de todos los curas allí hablando. Esto le significó amenazas de muerte y atentados y teatros que les pintaba la gente de extrema derecha, le hacía pintadas amenazando y diciendo que no abrían el teatro, se ponían en las puertas para que la gente no entrara. En fin, hubo sus movidas. Pero es uno de los textos principales, un texto muy bien hecho, un texto muy brillante. En el 1984, Gabinete Lieberman, otra obra en su momento muy conocida. En el 85, Virtuoso de Fontainebleau, donde trasladamos la crítica ¿a qué? Pues a la cultura, a la institucionalización de la cultura. En este caso centrado en un grupo, en una orquesta de música. Una orquesta musical, Los Virtuosos de Fontainebleau. La obra es casi toda en francés, con un francés macarrónico, que incluso hay un traductor que traducía lo que le daba la gana, que por ejemplo decía en francés la chica que decía, esto es un violín de Stradivarius, tal, y el otro traducía, este dice que es un violín que lo han tocado varios, y cosas de esas, una tontería de este tipo. Pero estaba muy gracioso, funcionaba muy bien. También había su reivindicación barra ataque al catalanismo, en el momento que aparecía allí la Moreneta, que también eso trajo su cola, en fin. Él siempre ha buscado provocar, siempre ha buscado pues molestar, y que la gente pues reaccionara a eso a favor o en contra, pero no se pronunciara. En esta misma línea de Los Virtuosos, en 1987 está Bye Bye Beethoven, otro espectáculo que central en el tema de la música, y volvemos en el 1989 a el segundo ataque aquí en esta revista Escena, la primera época de Escena. Neil Ostad aquí como si fuera un sello de la censura. Pues aquí encontramos la separata, el juglar Columbi Lapsus. Columbi Lapsus, que a propósito de que de Colón, del descubrimiento de América, de la occidentalización del mundo, pues ataca a la Iglesia. Vamos a ver si encontramos alguna foto. Aquí tenemos a Ramón Fonseré. Es que la gracia es que la foto clásica de esta función era que salía el Papa bailando. El Papa, que era el Juan Pablo II, salía vestido bailando y le hacía. Aquí tenemos la edición en libro, en la Sociedad General de Autores, Albert Boadella, en la revista Columbi Lapsus dels Juglars, aquí Albert Boadella. Como digo, claro, la otra edición, la edición en la revista, es del momento en que se hace la obra. Esta de la Sociedad de Autores, pues pasaron ya unos cuantos añitos de esto. Esto es del año
Vamos a ver, 1993, puede ser. Me parece poco tiempo de distancia, porque... Pero bueno, en cualquier caso, 4 años. En 1991 compone un espectáculo que se estrena en 1992 porque está destinado a eso y recibe las correspondientes subvenciones, como otras obras de las que hemos ido mencionando, pero muy merecida en este caso. O sea, la Expo 92, todos los actos estos, las movidas estas del quinto centenario y tal, pues hubo una serie de montajes que fueron subvencionados. Por ejemplo, hubo una serie de autores españoles con unas subvenciones más cortas, que estuvo Fernando Fernán Gómez, Martín Recuerda, Domingo Mira, etcétera. Después hubo un montaje específico del Quijote en versión de Mauricio Escaparro, dirigido por él, y Rafael Ascona. Hubo otro montaje de Alberti y hubo 3 obras. Una de Sánchez Sinisterra, que era Lope de Aguirre Traidor. La otra no recuerdo cuál era el otro espectáculo. Bueno, y Yo tengo un tío en América de Juglar. Y Yo tengo un tío en América, que ahí tenemos la edición, en la que la subvencionada, la muy bien pagada por el gobierno socialista, a Boadella, para montar esto, que era una especie de la historia del descubrimiento que ya había tocado en Columbi Lapsus en un manicomio, con unas cuerdas. Era un espectáculo, a mí me interesó mucho, me pareció muy bonito, como casi todos los de Juglar. O sea que en 1993 estrena otra de las obras. Aquí ya sí, aquí ya, yo creo que esta es de las primeras que él ya firma con su nombre, El Nacional. Estamos hablando de una crítica al teatro nacional, al teatro pues burocrático, al teatro como institución cultural oficial. Aquí hay, a propósito de Rigoletto, hay una serie de cosas, una serie de juegos y una serie de críticas pues muy ácidas. Bueno, pero claro, es que él ya estaba empezando a ver asomar la oreja al lobo y ve que no le iban a seguir dando todo lo que le estaban dando hasta entonces. En 1995 estrena Un President, que en la versión remozada del ataque a Jordi Pujol, que era Operación Bu, pero un espectáculo divertidísimo, muy gracioso, donde hace una trilogía en clave que pone en clave de solfa a lo que es todos los emblemas de lo catalán. En 1997, La increíble historia del Dr. Floyd y Mr. Pla, es decir, aquí va contra José Pla. Josep Pla, uno de los escritores más significados del catalanismo, una de las figuras nacionales del catalanismo, pues aquí es como un Jekyll y Hyde. Es un señor que está allí medio inválido en una silla de ruedas tal, se toma el Floyd, es un masaje, pues la gente joven que esto no lo sabrá, era un masaje, como a Brótano Macho y estas cosas, que iba a la barbería, te afeitaban y te ponían el masaje ese en la cara. Pues eso era, un líquido de eso, de lo de la cara. Entonces resulta que este señor inválido, el Pla este, se bebía el líquido este del Dr. Floyd, ¡bop! Y se ponía bien, y se ponía a andar, se ponía la gorra, iba por allí empreñando a todo el mundo, incordiando por allí. Y la tercera, Dalí, que fue pues sobre Salvador Dalí, metiéndose con él, sobre un Dalí ya crepuscular, ya no, también salía en su momento, siempre los protagonistas, encarnados por Ramón Fonseré, que no lo he dicho, que es el que ha tomado el testigo de llevar el Juglar, y con bastante talento, porque además era uno de los que más intervenía y participaba con mayor trascendencia en los montajes. Y llegamos al último montaje que me interesa mencionar, que es en 2005, que es La Torna de la Torna. En La Torna aquella que enseñamos de 1977, que lo volvieron a remontar. ¿Qué ocurre? La obra pues funciona. No es el éxito que se esperaba, igual que ocurrió con otra obra emblemática de los años 70, Castañuela 70, una obra colectiva que en su momento fue una revolución. Entonces decidieron montarla otra vez en el finales de los 90, primero del 2000, no recuerdo exactamente la fecha, y fue un batacazo de la hostia, porque claro, aquello ha envejecido regular. Entonces sí, era un texto emblemático de la época, pero que ya pues no tiene vigencia. Un poco con La Torna pasó lo mismo, pero sí que hubo una levantada de camisa, se levantó alguna alfombra para ver qué había abajo. ¿Por qué ocurrió? Pues que lógicamente dio beneficio, fue una cosa que funcionó. Y todos aquellos actores, técnicos, tal, que se habían visto en 1977 obligados a sufrir proceso militar porque Albert Boadella los había inculpado, diciendo que la obra no era creación de él, sino que era creación colectiva, fueron y reclamaron su parte de los derechos de autor.
aquellos actores claro, que ellos habían contribuido de alguna manera, pues habían sufrido penalidades por el juicio, la prisión y tal. Entonces dijeron, bueno, hemos compartido las cosas malas, vamos a compartir también las buenas. Nosotros queremos parte de este dinero. Boadella dijo que de ninguna manera, que el texto era suyo. Hubo juicio, hubo pues alegaciones por un lado y por otro, y al final la justicia, que no siempre actúa como tal, en mi opinión, le dio la razón a Boadella. Y el dinero se lo quedó Boadella, y los demás se quedaron mirando a Pamplona, con cara tonto. Porque es que hay que tener huevos para pasarlo tan mal en aquel momento, porque estamos hablando del primer porfranquismo, que no se sabía que iba a pasar todavía ni nada. Y los tíos ahí acojonados y sufriendo presidio y tal, y ahora después resulta que el otro, cuando unas migajas que le hubieran correspondido, pues le niega el pan grasado. Bueno. Boadella ha sido bastante piraña, bastante caníbal en cuanto al Joglars. Aquí hay un libro, Joglars, una historia. Insisto, dicho esto desde el aprecio, o sea, ha habido actores que han ido pasando y que han ido quedando fuera y otros que se han quedado, y no solo que se han quedado, sino que los ha apoyado, como por ejemplo Ramón Fonseré, que a mí me parece una maravilla. Ramón Fonseré es un creador y es un actor como la copa un pino. Pero vamos, donde se ponga, además es un hombre genial, en mi opinión es un genio. Pero bueno, esta historia, hecha por Guillermo Ayesa, pues pone las claves. Aquí vemos a Ferran Rayé, aquí vemos a Antón Font, Carlota Soldevilla, en fin, aquí vamos viendo algunos de los que... Aquí hay uno que recuperó después, pero bueno, y va en esta clave. Aquí salen fotos de los montajes, por ejemplo, en fin. Mientras que la versión del juglar de su propia trayectoria está en Mester de Juglaría, el Joglars, 25 años, que bueno, pues ocupa, pues bueno, claro, esto es un libro muy grande, todos los montajes, tal, con fotos, y esto lo que trae es una sinopsis explicando cada espectáculo en qué consistía, las críticas que hubo y los dossiers que ellos iban pasando. Transcurrido el tiempo, este libro ya no funciona. Joglars, Boadella estuvo 50 años, hicieron esta especie de separata, Joglars periodo 1980-1992, y aquí vemos una imagen de Yo tengo un tío en América, precisamente, con las cuerdas aquellas de los locos, tal. Bien. Hasta aquí lo que Boadella hace en el Joglars. Después ya lo hemos dicho. En 2009, él pues se hace cargo, no sé si Esperanza Aguirre lo llama o él llama a Esperanza Aguirre, no sé cómo, hay un contacto, y le encomiendan la dirección de los teatros del canal. Él hace una cosa que es un montaje, con gente por allí sentada y que los actores interactúan con el público y tal, como una posada llamada Al Pimiento Verdi. Pimiento Verdi, aludiendo al pimiento verde, y al Verdi, el compositor de ópera, que se... estudiante de notaría para saber que Verdi, pues fíjate tú, qué cosa. En 2012 ya abandona Joglars, ya digo, Ramón Fonseré se hace cargo, empieza a dirigir, aparte de protagonizar, cosa que también había hecho Boadella. En fin, ha hecho otros libros también, ha hecho Memorias de un bufón, que está bastante bien, es un libro bastante correcto sobre sus pensamientos. Otro, en mi opinión, que lo deja más en evidencia, que es este de Dios los crea y ellos hablan, y hablan de muchos temas, Albert Boadella y Sánchez Dragó, Fernando Sánchez Dragó. Dentro de la actividad de Joglars también hay que recordar en 2013 la película Buen Viaje, Excelencia, que es los últimos tiempos de Franco. Es también en la clave misma de la sátira de siempre, de Joglars. Pues Franco muriéndose, Franco moribundo, con los parientes por allí, el marqués de Villaverde, allí dando unas opiniones disparatadas, el Franco muriéndose, sufriendo mucho. Esta película no funcionó bien, no es una película maravillosa, pero sí tuvo unas críticas porque decían que mostraba algo muy, muy innecesario, que era el sufrimiento de un ser humano, que además tampoco hay constancia de que fuera así, o sea, él pensaba que fue así, allí vomitando sangre y pasándolo mal. Sin duda fue una burla de Franco muerto ya, lógicamente, en 2003 pues no funcionó, no terminó de funcionar. En televisión, la TV3 hizo varios programas, pero bueno, en televisión española, los finales de los 70, 74, 75, mediados de los 70, hizo 5 capítulos La Odisea, un montaje de Joglars sobre la Odisea. Bueno, también hicieron en cine una especie de documental sobre cómo trabajaban ellos, con escenas montadas de un espectáculo que yo creo que no se llegó a realizar, que era Buenaventura Durruti, anarquista. Entonces esto hicieron como una película, que era un documental también. Esta fue la primera incursión en cine de ellos. Después vino lo del Franco, esto que he dicho. En televisión, ya digo, hubo lo de
lo de la Odisea, que no funcionó mal, en blanco y negro. Y después hubo dos programas que uno funcionó mejor, o por lo menos lo ponían más, y el otro funcionó de pena, porque es que pasa una cosa, igual que en el cine, la provocación y la sátira de Boadella funciona muy bien en el cara a cara, con los actores en el escenario y el público allí. En cine ya no funciona. En cine lo de Franco fue un despropósito absoluto, la película no está nada bien. ¿Sí? O sea, tú dices, bueno, no está mal compuesto, los planos no están mal dirigidas, las interpretaciones están bien, el texto, el guión no está mal, pero es que la suma de las partes, no, el resultado es mucho menos que la suma de esas partes. El conjunto no satisface. En televisión tuvo dos programas, bien pagados por los socialistas también, como decía antes. Uno fue Orden Especial. Fueron 40 capítulos, que eran unos frailes que estaban metidos en una especie de monasterio, con unos monitores, entonces cada capítulo es que estaban vigilando a un género de individuos. Por ejemplo, el pesado, que siempre está dando el coñazo a la gente, el gorrón, la señora que siempre se cuela en los sitios, lo que sea, ¿no? Y entonces los curas estaban allí mirando los frailes aquellos, y él, Boadella, que hacía, vamos a poner Purgandus Populus. Y entonces salían todos los frailes aquellos corriendo, con garrote y con saco, cogían al pesado, a la que se cuela, etcétera, etcétera, le pegaban un garrotazo, le metían un saco y se lo llevaban al castillo aquel, al monasterio aquel, donde le hacían una terapia para que cambiara. Y cambiaba. Eso era cada vez. Hombre, tenía la gracia de ver por representar una serie de personajes pues que conocemos todos, más o menos. No eran nada especiales, sino que, bueno, bastante general. Y esto funcionó bastante bien. No funcionó nada bien. Ya sabemos europeos que esto era un programa pues que era la entrada de España a la Unión Europea, en lo que entonces se llamaba el mercado común. Entonces hicieron 7 capítulos donde era como un programa en televisión, que él era el presentador, el propio Boadella, iban sucediendo cosas, pero tampoco funcionó. No funcionó. Criticaban elementos de la Europa, hacían como entrevistas en la calle, naturalmente impostadas, falseadas, que eran los mismos actores, etcétera, etcétera, y fue bastante fracaso. Bueno, y esto es lo que da de sí, en mi opinión, pues el vídeo que podemos hacer sobre Boadella, sin entrar en más detalles. Los espectáculos, ya digo, son todos los que hemos mostrado, los libros y los que hemos comentado, fabulosos, son espectáculos de primera entidad de espectáculos, en concepción espectacular, en dirección, en interpretación, en puesta en escena, en todo esto. Cine, televisión, peorcillo, pero bueno. Ya lo del Pimiento Verde y lo del canal no me meto, me refiero al Juglar. Y bueno, pues Fonseré sigue al frente de Juglar, al que le deseamos un futuro muy halagüeño y que todo sea éxito y para bienes. Por nuestra parte, pues lo mismo te podemos desear a ti, que todo vaya bien, salud, dinero y amor, que dicen, pues que lo tengas todo, y que, bueno, pues si te gusta esta cosa le das al me gusta, te suscribes, entonces todavía te lo desearemos más, hace que se suscriba más gente, que nos interesa mucho, que nos hace falta para el funcionamiento del canal, y nada más. Un saludo muy cordial.